Ciudadano presidente, buenos días, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, especial saludo para el pueblo de Carabobo. Nos congrega hoy, colegas parlamentarios, una sesión especialísima en nuestra vida de pueblo, en nuestra vida republicana, porque vamos a aprobar un acuerdo el día de hoy sobre el inicio, escúchese bien, el inicio de la declaratoria de la responsabilidad política del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, por el quiebre del orden constitucional y por la devastación de las bases económicas y sociales de Venezuela. Es esta asamblea que sale al paso de la crisis, que sale al paso de la autocracia de Maduro y con la mano del pueblo, con la mano de la gente, da una respuesta institucional para que triunfe la política, para que triunfe la Constitución y para que no estemos a merced de la barbarie de Maduro, que fue capitaneada por Jorge Rodríguez aquí el día domingo, pero fueron repelidos por el espíritu cívico de esta Asamblea Nacional. Antes de comenzar las consideraciones sobre la responsabilidad política, quisiera pedir su venia, presidente, para que el ciudadano secretario dé lectura al artículo 222 de la Constitución. Tiene la venia tan extensa cuanto sea necesaria para hacer esta y otras citas pertinentes para su intervención. Lea, ciudadano secretario. Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Es todo, señor presidente. Gracias, ciudadano presidente, por la venia. Comienza entonces la consideración sobre lo que significa para Venezuela una declaratoria de responsabilidad política sobre el presidente Nicolás Maduro. Lo primero que hay que decir es que la mayor sanción que se puede proferir al presidente de la República en Venezuela, de acuerdo con la Constitución, es la revocatoria del mandato. Es la sanción política a través de la cual el pueblo retira su confianza y controla la legitimidad del presidente en el ejercicio del poder. Habiendo Nicolás Maduro, y ustedes son cómplices de esa situación, habiendo Nicolás Maduro cerrado los caminos judiciales, los caminos institucionales, los caminos de la administración electoral, para que sea posible el referéndum revocatorio como sanción política electoral al presidente de la República, esta Asamblea pasa adelante con la mayor sanción que puede dar, que es precisamente esta declaratoria de responsabilidad, escúchese bien, como se acaba de establecer de acuerdo a la lectura de la Constitución, que puede dar lugar a responsabilidad penal y a responsabilidad administrativa por parte del presidente de la República. En cualquier lugar del mundo, escúchese con atención, una declaratoria de responsabilidad política por parte del órgano que ejerce la soberanía popular puede dar lugar y debe dar lugar a un desenlace electoral. Si hubiese un poco de decencia en Nicolás Maduro, si hubiese un poco de amor de patria en Nicolás Maduro y en quienes lo rodean, esta declaratoria que comienza a iniciarse el día de hoy debería abrir los cauces a la decencia y al voto en Venezuela. Ahora, debe decirse quién comienza este juicio político de responsabilidad el día de hoy. No somos 167 diputados, y esto hay que decirlo con mucha claridad. El día de hoy lo que está ocurriendo es que el mismo pueblo de Venezuela se pone de pie y a través de nosotros, que somos sus representantes, viene a declarar la responsabilidad política por el quiebre del orden constitucional y por el caos económico y de hambre que estamos viviendo en Venezuela. ¿Qué justifica que en este momento la Asamblea Nacional
acometa esta iniciativa de la declaratoria de responsabilidad política. Como decía antes, Nicolás Maduro quebró los caminos institucionales, quebró el orden constitucional. Y eso significa de manera muy especial que el programa de Maduro en este momento es la destrucción del voto, la destrucción de la Constitución, pero sobre todo ese cercenar las posibilidades de que el pueblo se exprese para cambiarlos a ustedes de manera pacífica y constitucional. Desde el punto de vista de nuestra Constitución, hay 4 elementos muy claros, escúchese con atención, que llevan al inicio de esta declaratoria de responsabilidad política. En primer lugar, lo que podríamos llamar el alejamiento de la Constitución. Nicolás Maduro, el día de hoy, no es un presidente inconstitucional, es un presidente aconstitucional, sin ninguna referencia al texto fundamental y sin ninguna referencia a la justicia. Y como si fuera poco, Nicolás Maduro ha abandonado el cumplimiento de sus obligaciones inherentes. Nicolás Maduro no respeta, como dice el artículo 232 de la Constitución, los derechos y libertades de los ciudadanos, ni los derechos políticos, ni los derechos económicos, ni los derechos sociales. Y ante esa situación, esta Asamblea tiene que tomar la Constitución y plantear causas para que pueda abrirse el juego institucional en Venezuela. En tercer lugar, justifica esta declaratoria de responsabilidad política los fundados indicios de abandono del cargo de Nicolás Maduro. Lo ideal, queridos colegas del madurismo, es que el día de hoy Nicolás Maduro hubiese estado aquí dando la cara, pero está viajando por el mundo porque su empeño no es atender los problemas de los venezolanos, el hambre, la falta de medicinas y el caos de la violencia, sino pasear por el mundo gastando nuestros dineros y alejándose de la crisis que vivimos en este país. Y como cuarto indicio, la irresponsabilidad de Maduro de no decir nada para aclarar la situación respecto de su doble nacionalidad. Dicho eso, es importante establecer lo siguiente. Esta responsabilidad política tiene sentido por el abandono de la Constitución. Un abandono de la Constitución que tiene que ver con que Maduro se ha vuelto un déspota. El día domingo se citaba en esta Cámara a Juan Germán Rocio, nuestro máximo prócer civil, y conviene citarlo una y otra vez porque es el espíritu fundacional republicano el que tiene que orientarnos a todos en este momento, a ustedes y a nosotros, para restaurar la paz en Venezuela. Y decía Rocio, oído al tambor, decía Rocio que déspota es aquel que convierte en derechos de pocos los derechos que son de todos. Déspota es aquel que convierte en derechos de pocos los derechos que son de todos. Derechos constitucionales, por supuesto. Y hay que decirles a ustedes que la gran estafa histórica de la revolución, y por eso este juicio político, la gran estafa histórica de la revolución es que llegó al poder diciendo que Venezuela era de todos y hoy ha convertido a nuestro país en una Venezuela de pocos. Los pocos que pueden comer, que son ustedes. Los pocos que pueden comprar medicina, que son ustedes. Los pocos que pueden tener escoltas, que son ustedes. Los pocos que tienen privilegio, pero son también los pocos en voto y son también los pocos en dignidad de patria en Venezuela. Y eso es responsabilidad política de Nicolás Maduro, que es el jefe de todos ustedes. En segundo lugar, la corrupción. Ustedes han reconocido que se han embolsillado, producto de la corrupción, 30.000 millones de dólares en Venezuela. Una estructura de corrupción sin precedentes, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y eso, en el fondo, es responsabilidad política de Nicolás Maduro. Y por eso esta Cámara tiene que considerarlo el día de hoy. Ustedes desde el poder han creado una estructura de corrupción. El Santo Padre ha hablado una y otra vez sobre la corrupción y dice que la corrupción es un mal de los países y de las naciones, pero dice una frase que es muy dolorosa
y sobre la cual ustedes tienen que reflexionar. Dice el Papa Francisco que la corrupción no solo engendra pobreza y desigualdad, sino que crea una casta de pan sucio. Y ustedes, el día de hoy, no todos, pero cómplices de la corrupción, son una casta de pan sucio. Y eso tiene que dolerles. Y eso es un problema de toda Venezuela, y por eso estamos aquí declarando la responsabilidad de Maduro. En cuarto lugar, la violación de los derechos humanos. El presidente de la República jura defender los derechos humanos y garantizarlos. Pero en Venezuela hay violación de los derechos humanos y en Venezuela hay represión política. El mundo sabe que el día de hoy hay 135 presos de conciencia secuestrados por el gobierno por razones políticas. Y son ustedes los que se hacen daño. Y responsable de esto es Nicolás Maduro. Ustedes deben saber que ninguno de los 135 presos políticos ha perdido su fuero interior. Los verdaderos presos son ustedes. Presos del odio, presos de la ambición, presos de la corrupción, pero sobre todo, presos del miedo al pueblo de Venezuela, que este año los va a cambiar con el voto popular. Y esa violación de los derechos humanos es responsabilidad política del jefe de todos ustedes, que es Nicolás Maduro. En último lugar, el hambre y la pobreza. Hambre y pobreza engendrada en Venezuela y hecha por el socialismo del siglo XXI. Hambre y pobreza que tiene que ver, en concreto, escúchese con atención, con el derecho a la felicidad de la persona. Hoy hay millones de venezolanos que se alejan del camino de la pobreza porque Maduro y su modelo está atravesado en el medio. Y eso engendra responsabilidad política que tiene que ser considerada por esta Cámara. Finalmente, para terminar, ciudadano presidente, habiendo hecho las consideraciones sobre la significación del juicio político, su cauce constitucional y las aristas para considerarlo, creo que hace falta hacer o dirigir algunos mensajes. Y quisiera hacerlo desde la humildad de quien quiere la paz para Venezuela y quien entiende que este foro republicano es el idóneo para dirigir palabras que increpen la conciencia. Unas primeras palabras tienen que ir dirigidas a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está viajando por el mundo, teme al pueblo de Venezuela y está en un proceso de huida, huida del voto, huida del territorio nacional, huida de la realidad. Pero hay que decir que la peor pesadilla de Nicolás Maduro ya se cumplió. Nicolás Maduro va a ser recordado desde ya como el peor presidente de la historia. Y ya no hay nada que pueda detenerlo. Y ustedes van a ser recordados como sus cómplices, como sus acólitos. Esa es una gran verdad. Es lamentable que haya insulto todavía en esta Cámara. Lamentable, lamentable. Pero a Nicolás Maduro hay que decirle lo siguiente. Ya su peor pesadilla se cumplió y va a ser recordado como el peor presidente. Pero aún está a tiempo de que en Venezuela haya paz. Y se lo queremos decir con mucha tranquilidad. Si el problema es que Maduro quiere garantías para que haya justicia y no revancha, se las podemos dar. Si el problema de Maduro es que él piensa que Diosdado Cabello es peor para la República y no puede abrirle paso, entre todos conjuramos a Diosdado Cabello también, pero que lo diga. Y si el problema de Maduro es que ya no sabe qué hacer con el narcotráfico y con las estructuras de corrupción, que también lo diga y entre todos echamos adelante este país. Todos asumimos la responsabilidad, todos. Casi para terminar, por supuesto, un mensaje a la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional, preñada de dignidad,
que tiene que servir a la Constitución. Lo que a ustedes les duele es que a nosotros todos los días en la calle se nos acercan hombres y mujeres de bien de la Fuerza Armada Nacional que dicen que quieren restaurar el camino del voto y que dicen que quieren cuidar la voluntad de cambio de nuestra gente. Ese es el espíritu de decencia que prevalece en la Fuerza Armada Nacional, muy distinta de la cúpula servil a Nicolás Maduro. Y por último, un mensaje al pueblo de Venezuela. Un mensaje al pueblo que confía en Chávez y que se siente herido y estafado. Esto no es lo que se prometió y podemos vivir mejor. La lucha de la unidad democrática es para que todos vivamos mejor y para que todos recobremos el camino de la decencia y de la justicia social. Todos, todos, todos. Finalmente, decirle a nuestro pueblo que cada lucha de esta Asamblea Nacional tiene que ser respaldada en la calle al amparo de la Constitución. Y por eso vamos a ir mañana, 26, a la toma de Venezuela, para que entre todos en la calle le digamos a Maduro que se le acabó el tiempo, que el voto va a prevalecer y que esta declaratoria de responsabilidad política va a tener consecuencias. El pueblo de Venezuela está esperanzado. La historia demuestra que cuando un autócrata, también comunista, se muestra más arbitrario, se muestra más soberbio, se muestra más represor, es porque está débil. Nicolás Maduro es un presidente débil, 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 y el pueblo de Venezuela es un pueblo fuerte, 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 que con la calle y el voto va a propiciar el cambio este año. Que Dios bendiga a Venezuela y que Dios bendiga a esta Asamblea Nacional que no ha podido ser profanada como templo republicano por ninguno de ustedes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, ciudadano diputado.